El día de hoy tenemos un tema interesante. Me voy a apoyar en el simulador para poder explicar de mejor manera la clase del día de hoy, ¿sí? Normalmente cuando nosotros tenemos diagnóstico de sensores de oxígeno de circonio, es muy sencillo levantar información y darse cuenta si el sensor está funcionando o no está funcionando solo con un multímetro, ¿sí? El diagnóstico de un sensor realmente no es muy complicado. Yo puedo hacerlo con un multímetro, puedo levantar la información y a través de eso poder darme cuenta si está o no está trabajando, ¿sí? Eso es algo muy común cuando se hace un diagnóstico o cuando tenemos un código de falla vinculado o relacionado con sensores de oxígeno de circonio, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver que muchas veces hay errores en el diagnóstico porque a veces sale un código de falla determinado del sensor que no está trabajando, no está funcionando. A veces cambiamos el sensor, eso es muy común, a veces se cambia el componente, ¿sí? Y luego del cambio nos damos cuenta de que la falla persiste en el vehículo, ¿sí? Entonces recuerden que el sensor de oxígeno es un monitor importante porque lo que está haciendo está dando una retroalimentación constante hacia la gestión electrónica para poder ajustar el ancho de pulso, ir modulando esos parámetros de mezcla rica, mezcla pobre y también ir ajustando el short filtering o el low filtering, que es el ajuste a corto y largo plazo en función de la condición de funcionamiento del motor, ¿sí? Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que los sensores de oxígeno, ¿sí?, normalmente trabajan en ciclo cerrado. Cuando el motor está en fase de calentamiento, el sensor está en ciclo abierto, quiere decir que no hay retroalimentación hacia la computadora y la computadora trabaja con el programa básico con el cual está, en este caso, programado. Pero cuando llega a temperatura de funcionamiento, el sensor comienza a emitir la retroalimentación y se comienzan a hacer los ajustes necesarios para poder corregir, en este caso, la gestión electrónica, ¿sí? Tener la mezcla estequiométrica dentro de los parámetros más acertados para que el motor opere dentro de las condiciones ideales, ¿sí? Ok, como siempre les comentamos, importante compartir, ¿sí? No dejen de compartir mientras más gente se pueda formar, capacitar, pueda aprender un poquito más de diagnóstico. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra misión, ¿sí? Entonces fue importante en este caso compartir y que más gente se pueda beneficiar de lo que es la comunidad de ATT, ¿sí? Perfecto. Ok, vamos a arrancar. Entonces voy a compartir aquí el caso. Vamos a hacerlo lo más rápido posible el día de hoy para que ustedes puedan ver cómo les permite una estrategia de diagnóstico avanzada solventar una falla que en muchos casos hubiese sido improbable de solucionar, tal vez cambiando el sensor o simplemente levantando datos con el multímetro, equipo de diagnóstico, o con el osciloscopio, si es que es la herramienta con la cual ustedes trabajan, ¿sí? Perfecto, entonces vamos a ver, déjenme ver por acá. Ahí estamos, ¿sí? Ahí nos encontramos con el simulador. Vamos a hacer una actividad interesante, muy demostrativa con esta herramienta que es excepcional para poder aprender un poquito más de diagnóstico electrónico. Ok, vamos. Entonces, aquí básicamente la queja del cliente es que el testigo de fallo de motor se enciende cuando el motor ha alcanzado la temperatura de funcionamiento. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un caso de diagnóstico es tratar de duplicar la falla. Y entiende por duplicar la falla, lógicamente, reproducir la falla que acontece en el auto, ¿sí? Perfecto, entonces vamos a... El motor está frío en este momento. Vamos a llevarlo a temperatura de funcionamiento. Ahora aceleramos para que llegue a temperatura de funcionamiento rápidamente. Y eso hay que tener en cuenta cuando hacemos un diagnóstico en sensores de oxígeno, ¿sí? Hay un elemento que es muy importante y muy crucial para poder llegar a temperatura de trabajo del sensor, independientemente de la temperatura en la cual esté trabajando el motor, que son los calefactores de los sensores de oxígeno, ¿sí? Actualmente todos los sensores de oxígeno tienen su calefactor. Eso les permite llevar a temperatura de funcionamiento rápidamente el elemento. Normalmente los sensores de circonio, se puede decir que a partir de los 300 grados ya comienzan a trabajar y emitir una señal. Antes de eso no trabajan y no generan, en este caso, la señal, ¿sí? Miren, entonces ahí llegamos a temperatura de funcionamiento. Por ahí se nos encendió la luz de check engine, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces aquí es un caso interesante. Este caso justamente lo estábamos viendo en esta semana con la gente de técnicos de los tres y me dio ganas de compartir con la comunidad porque es un tema muy interesante. A veces pensamos
que un diagnóstico de un sensor de oxígeno es el componente o es alguna circunstancia de mal funcionamiento del motor o de la parte, en este caso, mecánica o del sistema de escape, alguna cuestión adicional, pero en algunas circunstancias no se analiza bien el diagnóstico, no se hace un diagnóstico muy detallado y se generan a veces dudas o problemas en la resolución de la falla, ¿sí? Más que nada en el tiempo, en la rapidez de diagnóstico en una falla en particular. Listo, vamos a ver un poco el tema de... Vamos a acelerar el proceso y vamos a irnos directamente al equipo de diagnóstico para poder ver esta luz de check engine o luz de mal funcionamiento del motor que nos está indicando, ¿sí? Vamos a sacar códigos de falla y aquí, si ustedes se fijan, aquí yo tengo un P0134, ¿sí? Que me indica que el circuito del sensor, ninguna actividad detectada, es un código que está memorizado y está actual. Y también tengo un P0171 que dice sistema demasiado pobre, ¿sí? Ok, yo puedo verificar el sistema demasiado pobre analizando los datos de ajuste a corto y largo plazo, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí, cuando vemos ajuste de combustible a corto y largo plazo, aquí nos damos cuenta de que el valor está en 14% positivo. Y esto es el rango máximo que dentro del simulador está admitido. Entonces quiere decir que efectivamente el motor está metiendo más combustible debido a una deficiencia en el tema de inyección de combustible en el motor. Y si vamos al código de falla, básicamente nos damos cuenta de que nos sale un código P0171 que dice el sistema demasiado pobre. Quiere decir que el motor está trabajando pobre y la gestión electrónica lo que está haciendo es mandando más combustible a través del ancho de pulso más grande en los inyectores para poder compensar esa necesidad, y por eso se dispara el porcentaje del ajuste a corto y largo plazo, ¿sí? Perfecto, teniendo un poco la falla nada más. Ahora, lo que nos compete analizar aquí es justamente esta parte de aquí. Yo tengo un código P0134 que me está indicando que el sensor de oxígeno no está trabajando, ¿sí? Ok, vamos a utilizar nuestro multímetro, que es la herramienta básica para poder hacer un diagnóstico. Lógicamente el equipo diagnóstico ayuda, el tema del osciloscopio también ayuda bastante, pero el multímetro nos ayuda bastante para poder hacer un diagnóstico, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, yo tengo mi sensor de oxígeno. Aquí básicamente tengo 4 cables. Si me voy al esquema eléctrico me doy cuenta de que lógicamente 4 cables es porque 2 cables, el cable naranja y el cable celeste, son del calefactor, y el cable café y el cable gris son en este caso de la parte del sensor propiamente dicho. Quiere decir que este sensor tiene una señal que llega a la computadora a través del terminal 29, y también tenemos una línea tierra que es compartida en la computadora por varios sensores en el terminal número 28, ¿sí? El cable gris. Ok, nos vamos a levantar información en la señal del sensor. Para ello voy a guardar mi equipo de diagnóstico por acá, y lo que voy a hacer es voy a conectar mi punta negativa en chasis o negativo de batería, y voy a conectar mi punta positiva en el sensor, ¿sí? Vamos a ver por acá. Vamos a colocar, déjame ver aquí si es que me deja. Ahí estamos, ¿sí? La señal. Ponemos el voltaje, y aquí básicamente un sensor de oxígeno normalmente trabaja entre 200 a 800 milivoltios. Sí, este es el rango de trabajo y siempre está fluctuando el sensor en su rango de operación. Cuando está en ciclo cerrado, cuando el motor está ya caliente o temperatura de funcionamiento, ¿sí? Pero aquí efectivamente lo que estamos verificando o analizando es que el valor se queda estanco, ¿sí? Y uno de los criterios normalmente de diagnóstico que nosotros conocemos en términos generales es cuando un sensor de oxígeno de siliconio se queda estanco en su valor, el problema es que el sensor no está trabajando bien, ¿sí? Y hay que cambiar el sensor. Eso es un término o un concepto que se ha manejado en el tema automotriz y es válido cuando normalmente un sensor no oscila, ¿sí? Como se puede ver, se queda el valor fijo. Quiere decir que el sensor de alguna forma no está trabajando o algo está influyendo a que ese sensor no trabaje. Y la primera opción que normalmente se toma en los talleres es justamente eso, ¿no? Como se hace la medición y se ve que el sensor no trabaja,
y tengo un código, en este caso de sensor inactivo, entonces lo que normalmente se hace es se toma el sensor, se desmonta, se reemplaza por uno nuevo, se lo instala nuevamente, se conecta todo y se enciende el motor para poder configurar. ¿Sí? Entonces, vamos a acelerar un poco el motor y aquí me doy cuenta de que efectivamente sigue encendido la luz de diagnóstico. ¿Sí? Y aquí igualmente veo que los códigos están activos, incluso me salió un código P0131 que todavía está memorizado, no está activo. ¿Sí? Ok, pero las condiciones se mantienen las condiciones de la falla y esto básicamente me está indicando de que no resolví la falla. ¿Sí? A la final yo puedo borrar los códigos de falla y siguen apareciendo el P0134, sensor, ninguna actividad detectada, y el P0171 que dice sistema demasiado joven. ¿Sí? Pues miren, hicimos una operación, cambiamos el sensor en base a nuestro diagnóstico inicial con el multímetro, pero no bastó porque la falla en el vehículo sigue o persiste. Y si yo voy a medir al sensor, la señal del sensor, veo que el valor se mantiene en 0.327. Entendiendo que el sensor es nuevo, ¿sí? Entonces aquí nos deriva que el problema no ha sido el sensor, sino es un problema de, en este caso, el cableado. Algo está sucediendo en el sensor, ¿sí? Ok. Entonces miren, aquí hay una condición bastante interesante. Y aquí es donde vamos a ver un poco de una estrategia de diagnóstico un poco más avanzada que nos permita llegar a solventar esta falla. ¿Sí? Si entendemos un poco el funcionamiento del sensor de oxígeno, el sensor de oxígeno a través de la variación de oxígeno que se genera en el gas de escape, ¿sí? Varía esa condición de voltaje y nos permite intercalar entre un valor de mezcla rica o mezcla pobre para poder hacer la retroalimentación a la computadora. Ahora, si yo me encuentro con esta condición, lógicamente lo que yo tengo aquí es la alimentación, que la acabamos de verificar y no trabaja bien, y la tierra, que no la hemos revisado. ¿Sí? Uno de los errores más comunes es centrarse, como lo acabamos de hacer, en el voltaje de alimentación del sensor y no centrarse en la línea de tierra. ¿Sí? Recuerden que para que funcione el sensor de oxígeno necesita una tierra, ¿sí? Que normalmente está dada a través del conector o puede estar dada a través del propio sensor. Ya depende de cómo esté la configuración. Si yo tengo un sensor de 3 cables, 2 cables van a ser del calefactor, uno de la señal a la computadora y el otro, en este caso que no existe, va a ser la tierra que está dada por el mismo componente. Si tengo un sensor de 4 cables, 2 son del calefactor, uno es señal y otro es tierra, como lo podemos observar en este ejercicio. ¿Sí? Pues aquí viene la parte interesante. Aquí vamos a analizar la estrategia para poder solventar o analizar fallas en la línea de tierra de un sensor. ¿Sí? Como les dije anteriormente, es muy común solo centrarse en la revisión de la alimentación, o sea, de la señal que genera. ¿Sí? No es la alimentación porque el sensor genera voltaje dentro de su funcionamiento. Entonces, si hablamos correctamente, este sensor en lo que es la señal, tiene una señal que va a la computadora, ¿sí? Y tiene una tierra para que pueda funcionar el sensor como tal. Ustedes se fijan aquí, yo veo un valor de 0.5 voltios en la línea de tierra. ¿Sí? Ese valor de 0.5 voltios no es un rango o un valor normal. Ustedes van a decir, pero perfecto, aquí tenemos un valor negativo. ¿Sí? ¿Qué está pasando? No se preocupen, cuando ustedes miden voltaje, ¿sí? Y les da un valor negativo, simplemente es por la polaridad de la conexión, nada más. Eso no me indica una falla. ¿Sí? Entonces, al momento que hago la medición, miren, cambié la polaridad y aquí me da un valor positivo. Entonces, no me importa mucho el tema de la polaridad. Lo que sí me interesa es analizar por qué yo tengo este valor de 0.5 voltios o medio voltio en la línea de tierra. ¿Sí? Y si ustedes analizan un poco la teoría, cuando analizamos caída de voltaje, que lo que básicamente estamos analizando en esta línea de tierra es una caída de voltaje en la línea negativa del sensor, los valores, los rangos establecidos están entre 0 a 0.2 voltios como máximo. ¿Sí? Ustedes ven que tenemos 0.5, estamos fuera de rango. Entonces aquí es donde encontramos a través de la técnica de caída de voltaje en el sensor un valor anormal que nos da un indicio, una causa de una falla en la línea de tierra del sensor. ¿Sí? Que lógicamente está dada por la línea de tierra
del cableado, ¿sí? Pues si analizamos un poco la estructura, aquí nos podemos dar cuenta, y voy a agrandarlo un poco más en el esquema eléctrico para que lo analicemos en detalle. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo este cable que es el café, va a la señal, que es lo que verificamos el voltaje, que se queda estable en 0.300 y pico de voltios. Y acá la línea de tierra, aquí me está dando un valor de 0.5, que no debería existir, ¿sí? Pero como yo no tengo fallas en el resto de sensores, porque me doy cuenta que la tierra en el terminal 28 es compartida con varios sensores, si fuera un problema de la tierra, específicamente de la computadora, en esta línea naranja, me generaron una falla en todos los componentes, lo cual no está sucediendo, solo me está generando en el sensor de oxígeno. Entonces muy probablemente yo tenga problemas en esta línea de cableado de tierra del sensor hacia esta unión, ¿sí? Ok, ahora, luego de haber hecho el procedimiento de caída de tensión, yo puedo hacer una comprobación para poder verificar con resistencia a ver qué está sucediendo en el componente, ¿sí? Recuerden que la medición o la prueba de resistencia está orientada con el objetivo de hacer una comprobación. La caída de voltaje es para hacer el diagnóstico y la verificación de caída, en este caso de resistencia, es para hacer la comprobación, ¿sí? Entonces, perfecto, vamos a hacer la comprobación. Aquí voy a desconectar mi computadora, voy a conectar mi placa de pruebas para poder hacer la medición más acertadamente. Me desconecto de la computadora, ¿sí? Solo hago la medición en el conector de la computadora y voy a hacer la verificación en el conector del cableado del sensor, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es una prueba de continuidad o resistencia para poder validar, en este caso, cómo está ese rango, ¿sí? Cambio mi multímetro a resistencia y miren, los valores de resistencia ni siquiera tengo continuidad, voy subiendo con el multímetro y me encuentro con un valor de 0.200 mega ohmios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ese valor tan alto de resistencia me generó una caída de voltaje de 0.5 en el circuito de la tierra al sensor y eso me está generando las complicaciones para que el sensor no trabaje o no oscile. Entonces nunca fue un problema del sensor. El problema fue el cableado del vehículo. ¿Qué puede suceder en un auto para que tengamos un problema de resistencia alta en un terminal? Puede ser que el terminal esté corroído, esté sulfatado, el terminal esté abierto, ¿sí? En las uniones, si es que hay una unión o una suelda, en este caso en el cableado que va al sensor, puede ser que esa suelda esté con un falso contacto y esté generando un problema, en este caso de alta resistencia. Hay muchas causas que se pueden presentar, pero lo que hay que tener en cuenta es que la estrategia de diagnóstico es lo que funciona y la medición de resistencia es una comprobación para poder validar ese efecto, ¿sí? Entonces miren lo que va a suceder. Yo voy a hacer la reparación del cable, en este caso este de aquí, y al momento que hice la reparación del cable, aquí ya tengo continuidad, la resistencia se redujo porque hice la reparación en el cableado, y luego de hacer esta inspección, voy a conectar todo para que funcione. Voy a quitar mi placa de pruebas. Voy a conectar mi computadora. Voy a conectar mi sensor. ¿Sí? Vamos a encender el motor. Vamos a, en este caso, hacer la verificación de la señal del sensor. Y vamos a ver qué sucede. Miren, ahí tengo una oscilación, está más o menos entre 0,177 y el máximo está en 0,750 por ahí, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que el rango, el sensor está trabajando, lógicamente está a temperatura de funcionamiento, está oscilando, está trabajando, con mi multímetro puedo verificarlo y validarlo, y esto me indica que efectivamente se solucionó la falla y el problema no era el sensor como tal, sino era un problema en la línea de tierra del sensor, ¿sí? Igualmente me voy a mi equipo de diagnóstico, voy a los códigos de avería, borro los códigos de avería y con esto se solventó la falla en el auto, ¿sí? Entonces muy importante cuando hacemos un diagnóstico de un sensor de oxígeno, no solo centrarnos en la señal, que normalmente es lo que normalmente se hace, hay que centrarse también en la línea de tierra y la técnica de caída de voltaje es una técnica muy importante para poder hacer el diagnóstico, ¿sí?